claro. Porque la mejor manera de referirse a un criminal siempre es un psicópata. Todos los criminales son psicópatas. Seguro, sí, claro. ¿Cuál es la gran diferencia entre un sociópata y un psicópata? Se los voy a explicar. ¡Hi, beauties! Vengo a hablar con ustedes el día de hoy sobre un tema súper importante, o al menos yo lo considero así. ¿Qué es? Diferencias entre un sociópata y un psicópata. ¿Son lo mismo? ¿Son exactamente iguales? ¿Son sinónimos, antónimos? ¿Qué son? ¿Por qué existen dos diferentes palabras? A lo mejor ustedes se han preguntado cuando ven NCIS o ven Criminal Minds o ven alguna de estas series policíacas, ¿por qué de repente dicen psicópata y por qué de repente dicen sociópata? Y uno se queda así de... Es que no son lo mismo. Es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo, y justamente en este video les voy a estar explicando cuál es exactamente la gran diferencia y el por qué me molesto tanto cuando escucho que a un sociópata le llaman psicópata y a un psicópata le llaman sociópata. Primero tenemos algo que aclarar, y es que ambas condiciones se diagnostican siempre con un trastorno, que es llamado trastorno antisocial de la personalidad, y esto se encuentra en el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, tanto en su versión número 4 como en su versión actual número 5. Prácticamente es un trastorno que se caracteriza por un patrón dominante de inatención y vulneración hacia los derechos de los demás, que tiene sus inicios en la adolescencia y persiste después de la edad adulta. No me voy a meter demasiado en el tema. Prefiero hacer un video completamente de este trastorno para poder hacer esto muchísimo más rápido y que el video sea muchísimo más fácil de ver. Ya habiendo aclarado esto, que ambas condiciones se diagnostican con exactamente el mismo trastorno, o sea, cuando alguien llega a consulta, Generalmente por problemas periciales o que están en algún juicio, que es por eso que generalmente los diagnosticamos. llegan, nosotros les hacemos una evaluación para poder diagnosticar el trastorno antisocial de la personalidad. Ya sea un psicópata o sea un sociópata, se diagnostica exactamente igual. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son las grandes diferencias? Primero que nada, la primer y gran diferencia entre estos dos trastornos es que los psicópatas, por su parte, nacen siendo de esta manera, tienen una estructura cerebral diferente a la que tiene un sociópata o una persona que no tiene ninguna de las dos condiciones. Ellos nacen de esta manera, mientras que los sociópatas se hacen a través del medio ambiente. Si bien un sociópata viene a veces con una carga genética, muchas de las veces lo que termina gatillando esta situación es justamente el ambiente, cómo es tratado, cómo fue criado, violencia, abusos en la infancia, negligencia, que son los que terminan por gatillar la conducta antisocial. Segundas diferencias. Los psicópatas, por su parte, vamos a hablar de relaciones sociales, no pueden crear relaciones afectivas con otra persona, y esto se debe a que, debido al cambio estructural en su cerebro, que generalmente se encuentra en esta parte delantera de aquí, que es nuestro lóbulo frontal, y en la amígdala, estas personas son incapaces de procesar las emociones. Ellos aprenden conductas sociales. Mientras ellos van creciendo, lo que van haciendo es aprender cómo funcionan los comportamientos y cómo se relacionan estos con las emociones. Un psicópata, por su parte, tiene muy poca sensibilidad a las emociones, es como si prácticamente no las tuviera. Esto lo lleva a adecuarse al medio ambiente, más o menos a través de mirar, aprender y replicar. Por ejemplo, ellos aprenden que en un funeral llorar está bien, y cuando alguien se muere, la reacción automática tiene que ser llorar. Entonces lo que ellos hacen al momento de replicar es comenzar a llorar, pero ellos prácticamente no estarían sintiendo nada. Ellos tienen una gran inteligencia, generalmente tienen mejores habilidades adaptativas que, por ejemplo, los sociópatas, para poder realizar esta mímica con la sociedad y poder adaptarse a ella. Son muy inteligentes, son capaces de ponerse una máscara de que son perfectos, personas muy amables, personas muy cordiales, que te van a estar ayudando en muchas situaciones de tu vida. Pueden ser tus mejores amigos, pueden ser el padre de tu iglesia, pueden ser el dueño de empresas, pueden ser políticos. Muchos de ellos terminan en puestos muy altos porque son muy inteligentes, saben enmascararse y son muy manipuladores. Ellos pueden manipular a las personas para conseguir sus objetivos y llenar sus necesidades. Y debido a que no son muy cercanos con sus emociones, prácticamente no las tienen, no presentan sentimientos de culpa o remordimiento, que es un síntoma que comparten tanto psicópatas como sociópatas. Los psicópatas son, por lo general,
encantadores, incapaces de establecer vínculos emocionales con otras personas, suelen ser manipuladores y se saben ganar la confianza de los demás, y a pesar de que les cuesta sentir las emociones, aprenden a mostrarlas. Parecen normales, no resultan raros a la sociedad, es como si fuera cualquier persona común y corriente. Ahora, muy poca parte de los psicópatas cometen crímenes, al contrario de los sociópatas, que tienden a cometer más crímenes. Esta parte de la población casi no la comete. No son personas que vayan a estar cometiendo robos, asesinatos, fuera de lo que se cree. Sí hay, no digo que no, sí hay, pero el porcentaje es muchísimo menor, y cuando lo hacen tienden a ser muchísimo más precavidos, cautos, manipuladores, organizados en sus crímenes, dejan menores rastros, eligen a sus víctimas, tienen otras características también en el crimen a comparación con los sociópatas. Tienen una alta predisposición a la violencia. Esto siempre se va a terminar manifestando contra los familiares o personas cercanas, ya sea por ejemplo la pareja, la mamá, el papá, el hermano, los amigos. Generalmente por esa razón ellos no pueden tener relaciones adecuadas con otras personas. La gran mayoría tienden trabajos muy estables porque son muy buenos fingiendo que todo está bien en su vida, y como no son impulsivos o no tienen una cercanía con sus emociones, no son hábiles, entonces les permite tener un trabajo de manera estable y ascender a puestos muy altos. Por la parte de los sociópatas, como ya lo mencioné, los sociópatas son generalmente creados por la sociedad o el medio ambiente, por todo lo que ellos han vivido durante niñez y adolescencia. Por esta razón, ellos sí tienen un contacto más cercano con sus emociones, porque en ellos no hay ninguna anomalía cerebral, no hay ningún problema en el lóbulo frontal, y tampoco tienen ninguna alteración en la amígdala. El gengerio. Hija, ponte las pinches pilas. No tienen una alteración en la amígdala, lo que les permite a ellos sentir las emociones de manera normal, como cualquier persona común y corriente. Lo que los diferencia, por ejemplo, de los psicópatas es que ellos sí son muy impulsivos, inestables emocionalmente, ellos no pueden controlar bien sus emociones, entonces cuando, por ejemplo, ellos actúan sin pensar pueden llegar a cometer crímenes para satisfacer sus necesidades. Comparten con los psicópatas esta característica de que no tienen mucho remordimiento o mucha culpa hacia las demás personas. Por esta razón, ellos pueden cometer crímenes sin tener algún remordimiento o culpa, que es lo que al ser humano normal o al ser humano común y corriente sin esta condición nos llevaría a detenernos. ¿Cómo le voy a hacer esto a doña Panchita, que la conozco desde hace 20 años? Para los sociópatas es diferente. Ellos no pueden tener este lazo afectivo con la otra persona porque tienen problemas haciendo lazos afectivos. Su predisposición a la violencia es variada. Ellos tienden a tener más problemas emocionales que los lleva a cometer crímenes. Estos son predisponentes del delito. Aquí podemos encontrar abuso de sustancias, alcohol, generalmente drogas, cocaína, crack, marihuana. Justamente por esta razón a veces ellos terminan delinquiendo porque se vuelven más violentos. Tienes una personalidad sociopática y le pones drogas, definitivamente esta persona se va a volver más impulsiva y mucho más errática. ¿Es día de pasar por mi calle o qué? ¿Por qué están pasando tantos coches? O sea, hello, ¿sí? Intento grabar un video. Thank you. Ellos tienden más al lado criminal. Una de las grandes diferencias que ellos tienen con los psicópatas es que ellos sí pueden crear lazos afectivos con otra persona. Ellos sí pueden querer a otra persona o pueden considerar a alguien cercano. Ellos sí pueden tener sentimientos de culpa o remordimiento hacia estas personas que consideran cercanas. Se considera que tienen una inteligencia mayor a la media, pero estudios posteriores han determinado que en realidad la inteligencia no varía tanto como se creía. Así que es prácticamente igual que en cualquier ser humano, la inteligencia es variable. También ellos tienen muchísima dificultad para tener un trabajo estable. Al contrario, por ejemplo, de los psicópatas, ellos tienen muchos problemas para tener un trabajo estable y mantenerse durante mucho tiempo en un empleo, justamente porque tienen una característica muy maladaptativa hacia el medio o hacia la sociedad en general. Son egocéntricos, creen que el mundo gira en su alrededor y que todo el mundo tiene que satisfacer sus propias necesidades, y tienden a exigirle a los demás cosas para ellos poder llevar a cabo sus propias necesidades. Vamos a encontrar por esta parte también que son personas muy mentirosas. Simplemente no son personas en las que puedas confiar porque tienden a ser muy mentirosos. Ellos, al contrario, por ejemplo, de los psicópatas, tienen muchos problemas para adaptarse a la sociedad. Como los psicópatas pueden ponerse esta máscara para parecer normales, los sociópatas no pueden por su naturaleza inestable. Ellos tienden más a la violencia, por ejemplo, que los psicópatas, y generalmente te van a dar como esta percepción que hay algo diferente con ellos, y esto diferencia mucho al psicópata del sociópata, que el psicópata puede ponerse la máscara y el sociópata no. Debo cerrar la ventana porque se escuchan mucho los coches.
Ahora, yo les puedo dejar la información abajo en la cajita de información, más o menos algunos PDFs o algunos libros que ustedes pudieran descargar para poder profundizar en este tema. Sin embargo, el problema que hay aquí es que la mayoría están en inglés. Yo se los intenté resumir de la mejor manera que pude para que ustedes pudieran diferenciar correctamente cuáles eran las diferencias más fuertes entre ellos, pero igual de todas maneras, si saben leer inglés, se los voy a dejar aquí abajito para que puedan profundizar en el tema. Entonces, la siguiente vez que vean a un criminal y alguien lo denomine psicópata, es muy probable que sea sociópata. Y si ustedes ven a un gran político tener mucho éxito, es muy probable que sea un psicópata. Cuéntenme, ¿conocen algún psicópata o algún sociópata? ¿Reconocieron alguna característica en alguno de sus amigos? Yo no estoy segura. Bye, chicos.